Imagina un carburante tan extraordinario que es capaz de impulsar naves espaciales hacia las estrellas, pero a la vez tan puro, que lo único que deja tras de sí al combustionarse sea agua apta para beber. Por generaciones el hidrógeno ha representado el sueño dorado de la energía limpia, la visión de un mañana libre de contaminación, aunque siempre ha existido una enorme pero una muralla económica y técnica que lo condenaba a parecer una utopía inalcanzable. Hasta hoy. Y si te contara que un hallazgo reciente inspirado en algo tan cotidiano como una servilleta absorbiendo un derrame acaba de derribar el mayor muro que frenaba al hidrógeno. Soy Rafael González y estás viendo Novagea. Hoy exploraremos la tecnología de la electrólisis capilar, que aspira a convertir el hidrógeno verde en una opción más económica que el gas natural. Pero también te daremos una dosis de realismo sobre en qué contextos tiene verdadero sentido apostar por esta energía y en cuáles resulta sinceramente una apuesta demasiado arriesgada. Antes de continuar, aclaremos algo fundamental. No todos los hidrógenos son lo mismo. La gran mayoría del hidrógeno que se consume hoy en día es gris, se obtiene a partir del gas natural, un combustible de origen fósil, y el procedimiento resulta enormemente contaminante. Hay cierta ironía en esto. No emplear energía sucia para fabricar lo que se presenta como energía limpia. Existe también la variante azul que intenta enterrar el CO2 bajo capas de tierra, aunque tampoco resuelve todo el problema. El que realmente perseguimos es el hidrógeno verde, el auténtico. Tomas agua, le aplicas electricidad generada por paneles solares o aerogeneradores y divides el hidrógeno del oxígeno. Este procedimiento recibe el nombre de electrólisis. Parece la solución ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué falla? ¿Por qué todavía no lo empleamos para casi todo? El villano de esta historia son las burbujas. En la electrólisis convencional, los electrodos se sumergen directamente en el agua. Al circular la corriente eléctrica se genera el gas, pero esas burbujas se adhieren a los electrodos con una tenacidad sorprendente. Imagínatelo así: si el agua no logra alcanzar el electrodo, porque una burbuja ocupa ese espacio, la reacción queda bloqueada. La corriente debe esforzarse extra para atravesar esa barrera gaseosa, generando calor residual inútil y derrochando energía. Las instalaciones actuales requieren bombas de gran tamaño y complejos mecanismos de refrigeración, únicamente para lidiar con este caótico hervidero. El resultado: infraestructuras costosas y con un rendimiento muy por debajo de lo deseable. Esta es la innovación que nos ha dejado sin palabras. Un equipo de investigadores australianos ha dado con algo verdaderamente revolucionario: la electrólisis capilar. Nada de electrodos sumergidos en líquido. Piensa en cómo una esponja o un trozo de papel absorbe el agua al rozar su superficie. El líquido asciende por sí solo. A ese fenómeno lo llamamos acción capilar. Y ocurre porque las moléculas del agua tienen una tendencia natural a adherirse a las superficies sólidas y a desplazarse por conductos minúsculos, incluso venciendo la gravedad. En la nueva celda desarrollada por Hisata, los ingenieros han fabricado una membrana con poros extremadamente pequeños que funcionan como millones de pequeños tubos invisibles. Estos microtubos mantienen los electrodos perfectamente humedecidos, con la cantidad exacta de agua que necesitan, sin saturarlos, lo que permite que el gas generado se libere con total libertad y sin formar las burbujas que tanto perjudican el rendimiento del proceso. Al producirse el gas, no tiene que abrirse paso a través de una columna de agua. Simplemente se escapa sin resistencia, sin turbulencias. Las consecuencias son notables. Se elimina la dependencia de bombas costosas y de materiales escasos como el iridio. Pero el dato más llamativo es el rendimiento energético en condiciones de laboratorio. Han alcanzado un 98% de eficiencia y proyectan un 95% en instalaciones industriales a gran escala. Para poner esto en perspectiva, las plantas convencionales actuales aspiran a rozar el 80%. Esto implica que prácticamente toda la energía eléctrica introducida se transforma en hidrógeno. Si la tecnología consigue escalar y demuestra ser estable durante años, y no solo durante unos pocos cientos de horas,
podríamos ver el hidrógeno a $50 el kilo, un precio inferior al del gas natural. De ocurrir esto, el impacto sobre la economía global sería sencillamente transformador. Ahora bien, si el hidrógeno verde va a resultar tan económico, ¿significa eso que mañana llenaremos las calles de coches de hidrógeno no tan deprisa? Existe aquí un malentendido bastante extendido. Tanto los vehículos de batería como un Tesla, como los de hidrógeno, como un Toyota Mirai, pertenecen a la misma familia, son coches eléctricos. Lo que los distingue es la fuente de sus electrones. Uno los almacena desde casa en un enorme paquete de baterías de litio. El otro transporta un depósito de gas y genera su propia corriente eléctrica en tiempo real, mediante una pila de combustible. Y es precisamente aquí donde el hidrógeno se topa con un obstáculo serio. Las leyes de la física son implacables. Cuando dispones de electricidad de origen renovable, lo más eficiente es introducirla directamente en una batería y emplearla para mover las ruedas. Las pérdidas energéticas son mínimas. Con el hidrógeno, en cambio, primero hay que destinar esa electricidad a producir el gas. Después comprimirlo a presiones enormes, lo cual consume cantidades ingentes de energía. Luego transportarlo y finalmente reconvertirlo en electricidad dentro del propio vehículo. En cada una de esas etapas se escapa eficiencia. El resultado es que un coche de hidrógeno consume casi el doble de energía de partida para cubrir la misma distancia que uno de batería. ¿Quiere decir eso que el hidrógeno no sirve para el transporte? En absoluto. El hidrógeno posee una ventaja extraordinaria que las baterías actuales simplemente no pueden igualar. Su peso es ridículamente bajo. Las baterías, en cambio, son enormemente pesadas. Si pretendes que un camión de 40 toneladas complete un recorrido de 1000 kilómetros, necesitarías un conjunto de baterías tan voluminoso y pesado que eliminaría prácticamente toda su capacidad de carga útil. Sería el equivalente a correr una maratón con una mochila cargada de piedras. El hidrógeno, por el contrario, es como llevar una mochila de papel que proporciona la misma energía. Ahí reside su verdadero valor, no para el trayecto diario al supermercado, sino para mover los gigantes del transporte de mercancías, para surcar océanos a bordo de grandes buques, para impulsar aviones y, algo igualmente decisivo, para abastecer a industrias que demandan temperaturas extremas como la producción de acero verde, terrenos donde las baterías sencillamente no llegan. Entonces, ¿a qué se debe que esto funcione aquí pero no en tu vehículo particular? Todo se reduce a una única cuestión: la magnitud. Comencemos con el sector naviero. Un carguero de contenedores surca los océanos durante semanas de forma ininterrumpida. Si pretendiéramos propulsar semejantes gigantes únicamente con baterías, tendríamos que destinar casi la mitad de su capacidad de carga exclusivamente a alojar acumuladores eléctricos. En la práctica, estaríamos transportando energía en vez de bienes. El hidrógeno, en particular bajo la forma de amoníaco verde, ocupa un volumen notablemente menor y tiene una masa mucho más reducida, lo que permite que el comercio internacional continúe su curso, sin dejar una nube de hollín a su paso. En la aeronáutica, el reto resulta aún más exigente. La gravedad es implacable. Para que una aeronave se eleve cada kilogramo, importa. La densidad energética de las baterías convencionales es tan limitada que un avión de pasajeros de largo radio ni siquiera lograría despegar su peso. Superaría con creces la sustentación que pueden generar sus alas. El hidrógeno líquido, por el contrario, proporciona la potencia necesaria para mantener varias toneladas suspendidas en el aire durante horas, sin convertirse en un lastre inasumible. Y no olvidemos la industria de base como la siderurgia o la fabricación de cemento. En estos sectores no solo hace falta electricidad, sino calor en estado puro. Un horno metalúrgico debe superar los 1000 grados Celsius. Pretender alcanzar esas temperaturas únicamente mediante resistencias eléctricas sería comparable a intentar calentar el agua de una piscina olímpica con un pequeño ventilador, algo tan ineficaz como absurdamente caro. Sin embargo, el hidrógeno no se limita a generar ese calor extremo en la combustión. En la producción de acero actúa como agente reductor, separando el oxígeno del mineral de hierro.
Actualmente ese proceso se realiza con carbón, lo que libera enormes cantidades de CO2. Con hidrógeno, el único subproducto que emerge por las chimeneas es vapor de agua. Estamos hablando de transformar sectores que por sí solos generan más emisiones que la totalidad del parque automovilístico europeo. Pero la innovación no se detiene ahí. Y si fuera posible combinar las ventajas de ambas tecnologías, existen investigaciones todavía en fases muy preliminares que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción sobre baterías híbridas de litio e hidrógeno. Imagina un dispositivo que no solo almacena iones de litio, sino que integra moléculas de hidrógeno dentro de su propia arquitectura interna. Pues bien, científicos chinos ya se han aventurado en esa dirección, y las cifras teóricas que manejan resultan mareantes densidades energéticas, hasta 10 veces superiores a las de las mejores baterías disponibles en la actualidad. Esto podría traducirse en vehículos capaces de superar los 16 kilómetros de autonomía. Sin embargo, conviene no olvidar que todo esto pertenece aún al terreno de la teoría. Hablamos de años, probablemente décadas antes de que algo así circule por nuestras calles. Y merece la pena hacerse una pregunta incómoda: cuando esa tecnología esté finalmente madura, ¿no habrán resuelto ya las baterías convencionales cada uno de sus problemas actuales? Porque mientras ponemos los ojos en el horizonte, los desafíos del presente siguen llamando a la puerta. Entre las propuestas que circulan, hay una que resulta especialmente seductora. ¿Por qué no aprovechar la red de tuberías de gas natural que ya llega a nuestros hogares e inyectar hidrógeno a través de ellas para cocinar y calefactar de manera sostenible? Desde Novagea debo advertir que esto podría ser una idea verdaderamente desastrosa, y la ciencia tiene argumentos muy sólidos para explicarlo. El primero tiene que ver con las dimensiones. La molécula de hidrógeno es extraordinariamente pequeña, es el escapista por excelencia entre los gases, con un tamaño un 40% inferior al de la molécula de gas natural. Si nuestras viejas conducciones ya presentan microfugas de metano, el hidrógeno se colará por ellas con la misma facilidad que el agua atraviesa un cesto de esparto. El segundo argumento es el del peligro. El gas natural requiere una proporción muy concreta con el aire para volverse explosivo. El hidrógeno, en cambio, no tiene esa exigencia. Su margen de explosividad es amplísimo, desde concentraciones muy bajas hasta muy altas. Puede detonar ante la más leve chispa. Introducir este gas en las cocinas de millones de familias es un riesgo de seguridad que gran parte de los expertos califica de inaceptable. A todo esto se suma que el hidrógeno tiene una densidad muy baja. Para calentar un simple plato de sopa, necesitarías bombear hasta 3 veces más volumen de gas del que se utiliza hoy en día. La infraestructura de tu barrio, tal y como está concebida, simplemente no está a la altura. Bien hemos dicho que inyectar hidrógeno en las viejas cañerías de tu cocina es una auténtica barbaridad. Pero detente a pensarlo: si el destino real de este gas es alimentar grandes industrias y puertos, ¿cómo diablos lo hacemos llegar hasta allí? Con una flota interminable de camiones cisterna. Desde luego que no. La respuesta son grandes gasoductos. Y aquí aparece el villano que nadie esperaba en esta trama: la fragilización. El hidrógeno no se limita a escaparse por cualquier rendija, sino que además destruye los metales desde adentro. Sus átomos increíblemente pequeños se infiltran en la red molecular del acero de las tuberías convencionales y lo vuelven quebradizo. Lo resquebrajan desde su interior como si fueran termitas microscópicas e invisibles. Si introduces hidrógeno puro a alta presión en un gasoducto antiguo diseñado para gas natural, el resultado es predecible: una catástrofe asegurada. ¿Significa esto que el hidrógeno verde pierde todo su impulso aquí? Para nada. La ingeniería tiene respuestas, aunque ninguna resulta económica, para poder aprovechar las infraestructuras de transporte de gas ya existentes. La estrategia pasa por revestirlas interiormente con polímeros especiales, como si se les colocara una funda o camisa interior de plástico impermeable al hidrógeno, o bien construir redes completamente nuevas, diseñadas para este fin desde el principio. Y esto, de hecho, ya está ocurriendo en nuestra región. ¿Has oído hablar del H2Med?
Se trata de un proyecto monumental que pretende unir Barcelona con Marsella a través de un gasoducto submarino, concebido exclusivamente para transportar hidrógeno verde. La visión detrás de todo esto es clara: convertir España en una verdadera batería energética para Europa, exportando hacia el norte la energía solar transformada en hidrógeno. Y aquí reside la diferencia fundamental con tu hogar. Hablamos de instalaciones industriales vigiladas a todas horas mediante sensores avanzados y equipos especializados, muy lejos de donde duermes por las noches. El riesgo absoluto no existe en ningún sistema, pero mientras la ingeniería profesional se ocupa de controlarlo y reducirlo en el ámbito doméstico, simplemente se le da la espalda. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar sobre el hidrógeno? Durante demasiado tiempo ha sido más eslogan que realidad, pero innovaciones como la electrólisis capilar, con ese rendimiento cercano al 95%, representan exactamente el tipo de avance disruptivo que el sector llevaba décadas reclamando. Si consiguen escalarlo de forma masiva y demostrar su durabilidad a lo largo del tiempo, habremos encontrado la pieza ausente en el rompecabezas de la energía sostenible. Ahora bien, hay que tener claro que el hidrógeno no es ninguna solución universal. No tiene cabida en tu vehículo del día a día, ni en los fogones de tu cocina. La electrificación directa ya se ha impuesto en esos terrenos sin discusión. El horizonte real del hidrógeno pasa por convertirse en el combustible de las grandes máquinas portacontenedores aeronaves y la industria de alto consumo. Es el aliado ideal de las energías renovables, capaz de almacenar la energía solar en sus horas de mayor producción, para liberarla cuando el sol desaparece. La gasolina y el gas natural no van a evaporarse de un día para otro. Claro está, pero quizás por primera vez contamos con las herramientas reales para comenzar a redactar su acta de defunción. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que la electrólisis del cabello podría ser el detonante que nos lleve hacia un mañana más sostenible? ¿O crees que no es más que palabrería vacía? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Un abrazo enorme a todos los mecenas que hacen posible mi trabajo con total independencia. No olvides suscribirte y darle a me gusta si quieres seguir apoyando este canal. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.